Richard Ramírez, más conocido como el Night Stalker, sumió a los Estados Unidos en una ola de terror como nunca antes se había conocido. Estoy segurísima, mi curiosita, de que habías escuchado esta historia previamente, pero permíteme que te la cuente una vez más, porque quiero planteártela desde el siguiente punto de vista. ¿Un psicópata nace o se hace? ¿Una persona malvada que pierda todo contacto con la realidad y con el resto de seres humanos es así de manera biológica o es posible que se convierta en esto después de pasar por determinadas circunstancias y después de relacionarse con determinadas personas? Vamos a contar la historia de Richard Ramírez desde estas preguntas, porque sé que vas a reflexionar muchísimo después de que te cuente todo lo que hizo, visto desde esta perspectiva. Además, te voy a contar varios detalles que apuesto a que nadie antes te contó. Como por ejemplo, ¿tú sabías que estaba casado? ¿Sabías que su comportamiento dentro de prisión fue tan lascivo que tuvieron que encerrarlo a él solo, apartarlo del resto de presos? Tu perspectiva va a cambiar por completo. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Vamos con otro reto de AliExpress. No vais a poder imaginar lo que me mandaron en este caso y lo mal que lo pasé para encontrar un tema que relacionar. Dije, ay Dios mío, que pierdo el reto, pero creo que al final se me ocurrió algo bastante aceptable. En este caso me mandaron un irrigador dental, que por cierto, no sabéis lo bien que me viene a mí este aparato, porque tengo una sensibilidad dental tan fuerte que hay muchas ocasiones en las que no me puedo lavar en condiciones y esto, como lo que hace es tirarte un chorrito de agua, pues no hace daño y no es incómodo. ¿Por qué he relacionado el irrigador dental con el caso de Richard Ramírez? Pues porque Richard Ramírez fue atrapado precisamente por el estado pésimo de sus dientes y por su boca maloliente. Anda, que no soy yo lista ni nada. AliExpress patrocina el contenido de hoy, que por cierto no es apto para escrupulosas, y me pusieron complicado el reto con este irrigador dental portátil. Yo, mi curiosita, tengo un serio problema con mi boca. Una vez me dieron un tratamiento con penicilina oral y me dio alergia, y estuvo a punto de echarse todo a perder. Casi pierdo los dientes, no te digo más. Desde ese momento mis encías están extremadamente sensibles y además mis dientes no soportan bien los cambios de temperatura o los cepillados fuertes. El irrigador dental es una alternativa perfecta para aquellos que, como yo, sufrís molestias durante el cepillado, porque gracias a su chorro de agua podemos llegar a los lugares más difíciles sin necesidad de sufrir sensibilidad. Trae 6 cabezales, 3 normales para una limpieza diaria, uno especial con punta de silicona para eliminar la placa, otro para la lengua y otro para aquellos que llevan ortodoncia. Tiene 3 modos de funcionamiento: chorro suave, chorro fuerte y chorro pulsante. Como es súper ligero además y manejable, puedes rotar el aparato como quieras y tener una limpieza profunda de 360 grados. Es súper sencillo, solo llena el recipiente de agua hasta la marquita indicada en el vaso, ciérralo en sentido de las agujas del reloj, inserta el cabezal de tu gusto y dale play. Yo le voy a dar un 10 de 10 a este producto porque pensé que no le iba a sacar tanto partido, pero me está ayudando muchísimo a complementar mis cepillados diarios. Te dejo abajo un código de 5 € de descuento por cada 10 de compra, por si a ti también te gusta, para que puedas comprarlo más baratito.
Richard Ramírez nació en El Paso, Texas, un 29 de febrero de 1960. Él era el menor de 5 hermanos, era hijo de Julián y Mercedes Ramírez. Su padre era un ex policía en México y en Estados Unidos, pues el pobrecito no había podido convalidar su título y empezó a trabajar en la construcción. La familia era terriblemente pobre y su padre, frustrado después de haber sido un agente de la autoridad en México y viéndose ahora como un simple obrero en los Estados Unidos, pues lo que hacía era atacar a su familia, los violentaba prácticamente todos los días, se dio a la bebida y después incluso se autolesionaba porque se sentía muy culpable de todo lo que le estaba haciendo a su familia. El matrimonio se trasladó hasta El Paso porque querían convertirse ellos y también a sus hijos en ciudadanos estadounidenses para poder darles una vida mejor. Pero se habían instalado cerca del proyecto Manhattan, un lugar donde se habían hecho pruebas nucleares durante la primera mitad de la Guerra Fría, y la radiación hizo que el primer hijo de la familia, llamado Rubén, naciera con muchas deformidades físicas. El segundo hijo del matrimonio, Joseph, también nació con deformidades, en este caso tenía un crecimiento óseo anormal. Sin embargo, los otros 3 hijos del matrimonio habían nacido físicamente normales, sanos, en una palabra. Richard, concretamente, el menor de todos, el quinto hijo, era un niño modélico. Él no mostraba signos de crueldad hacia los animales o hacia otras personas, siempre estaba acompañado de otros niños, le gustaba relacionarse. Entonces, como puedes ver, el psicópata no nace. ¿Qué le sucedió a partir de entonces para que se convirtiera en lo que se convirtió? Pues vamos a ver el comportamiento de los 2 hermanos mayores en primer lugar, porque Rubén y Joseph empezaron a cometer delitos menores y después se fueron un poco más allá, empezaron a probar las sustancias ilícitas y también cometieron robos. Su padre, furioso, diciéndoles que no los había llevado hasta los Estados Unidos para que se comportaran de esta forma, pues los atacaba y los violentaba todavía más. Richard, que era muy pequeñito por aquel entonces, veía todas las peleas que tenía el padre con los 2 hijos mayores y se quedaba en una esquina súper asustado llorando durante todo el día. Esto dicen, esta visualización de estos ataques de violencia, dicen que le hizo desarrollar una epilepsia. Sin embargo, en su adolescencia se curó. Para este tiempo, Richard ya había comenzado a inhalar pegamento en un intento de evadirse de todos los problemas que existían en el hogar. Buscaba alejarse de su padre iracundo, así que se apoyó muy mucho en un primo que era bastante similar en edad a él y que se llamaba Miguel Ramírez, al que llamaban Mike para cortar. Mike era un boina verde que había servido en Vietnam y las historias que le contó a Richard tuvieron mucha culpa en lo que se convertiría después, porque Mike era un tipo que se había quedado totalmente trastornado por la guerra y había comenzado a tornarse una persona sumamente violenta. Allí precisamente en Vietnam había abusado, había matado y había hecho de todas las barbaridades habidas y por haber con mujeres y con niños. Para más Inri, había tomado fotografías de todos estos momentos y cuando volvió a El Paso y empezó a juntarse con su primo Richard, le enseñó todas estas fotografías y Richard quedó terriblemente trastornado por ellas. Trastornado y a la vez fascinado, porque siendo un niño pues no terminaba de entender si lo que estaba viendo era bueno o era malo. Esto sabéis lo que generó en la mente de Richard, que empezara a unir y asociar la violencia con la sexualidad. Ya entrado en su adolescencia, Richard comenzó a fumar marihuana con su primo Mike. Robaban y cometían pues todo tipo de delitos menores y Richard se había alejado completamente de su familia católica. Mike, por su parte, le enseñó técnicas militares, le enseñó cómo podía usar los cuchillos y cómo podía acechar y matar a las víctimas con sigilo, igual que él estuvo haciendo durante todo el tiempo que estuvo en la guerra de Vietnam. El padre de Richard, viendo que su hijo menor se estaba descarriando totalmente también, igual que los mayores, le prohibió que pasara tiempo con su primo Mike. Le empezó a agredir más y al final Richard terminó durmiendo todas las noches en un cementerio porque no quería volver a su casa. Nos vamos hasta el 4 de mayo de 1973, cuando sucedió una bomba para la mente que ya estaba totalmente trastornada de Richard.
Mike, su primo, mató a su propia esposa en una discusión, le disparó en la cara y Richard Ramírez estaba delante cuando esto sucedió. De hecho, se salpicó entero con la sangre de la esposa de su primo. El primo fue retenido en un hospital mental en Texas porque lo encontraron totalmente incompetente, o sea, era como sufría estrés postraumático por todo el asunto de la guerra de Vietnam y no sabía ni lo que hacía, pero al final lo soltaron en 1977. De verdad que no sé ni cómo. Mientras que se quedó sin su primo, Richard viajó a Los Ángeles para reunirse con su hermano mayor Rubén, que se había mudado allí, y este, que ya sabéis que estaba un poquito mal también por todo el tema de la radiación que su madre sufrió durante el embarazo, pues no controlaba mucho lo que hacía, era un tipo muy perverso y muy pervertido, y comenzó a llevar a Richard de prostitutas, lo llevaba de burdel en burdel. Richard se unió a su hermano Rubén en los robos que este cometía y él le enseñó todo lo que sabía acerca de cómo allanar los hogares. Cuando terminó de pasárselo bien con su hermano Rubén y de llenarse la cabeza de porquería, pues Richard volvió al Paso y allí se unió a un nuevo hobby que tenía su familia, que no era otro que cazar animales. Sí, vamos saltando de mierda a mierda y cada vez la mierda huele más y cada vez es más grande, como te das cuenta. Allí fue cuando Richard aprendió el gusto por destripar a los animales y al final le molaba tantísimo el asunto que cuando su familia no quería ir con él, pues ya directamente se iba solo. En 1977, en el año en el que soltaron a su primo Mike del psiquiátrico, Richard se mudó con Ruth, con su hermana. Pero el esposo de Ruth, es que aquí no se salvaba nadie, era un absoluto pervertido, era de estos que iba por el barrio observando a través de las ventanas y espiando a las mujeres, a ver si veía alguna como se quitaba la ropa, ya me entiendes. Richard fue aquí donde cogió ese gustillo por lo de ser un mirón, pero una noche Ruth, su hermana, los pilló, así que el esposo ya no podía salir a hacerlo porque la mujer le había dado pal pelo y Richard se quedó haciéndolo solo. Bueno, pues en este punto del vídeo quiero que hagamos una recopilación y que te des cuenta de todas las cosas con las que se crió Richard, todas las cosas que aprendió en esos años en los que un ser humano se forja su carácter, forja su inteligencia, su capacidad emocional, todo lo que le tenían que haber enseñado para que se convirtiera en un buen ser humano, pues se lo enseñaron, sí, pero con todo lo contrario, todo lleno de maldad, todo lleno de delitos, todo lleno de perversión. ¿Y qué podíamos esperar que fuera este hombre de adulto? Pues un absoluto psicópata, ¿verdad? Si tú crías a un niño como un psicópata, el resultado va a ser un psicópata. Para esta época Richard ya se había involucrado con sustancias ilícitas mucho más duras que la marihuana y además descubrió que le encantaba el heavy metal. Ok, no tiene nada de malo, pero muchas veces este tipo de gente pues le encanta este tipo de música porque todos sabemos que es muy dura y que generalmente se tratan unos temas que son un poco cuestionables y pues claro, encontró un hobby perfecto en este estilo musical. Además empezó a acudir a varias reuniones de testigos de Jehová y allí fue donde se interesó por primera vez en la Biblia satánica. Ramírez empezó a trabajar en un Holiday Inn. Claro, usando todas esas perversiones que tenía en su cabeza, dijo, pues si tengo la llave maestra de las habitaciones, ¿por qué no me aprovecho de esto y le robo a los clientes y de paso si hay alguna muchacha guapa, pues también voy a por ella? Y efectivamente, aquí fue donde intentó su primera. Richard había abandonado la escuela secundaria en 9º grado y puso rumbo a Los Ángeles, donde se terminó de obsesionar 100% con la Biblia satánica, con el satanismo, con todo lo oculto y encima fue añadiendo a su lista más y más sustancias ilícitas. Esto era una absoluta bomba de relojería y lo que tenía que pasar pasó. Además siempre tenía dinero porque había traído una buena cantidad de marihuana desde El Paso y la había estado vendiendo en Los Ángeles. Pero cuando se le acabó el dinero, pues lo que hizo fue empezar a robar coches para financiar sus adicciones. En esta época fue que lo ficharon, porque lo arrestaron varias veces por posesión y también por hurtos menores. Llegamos hasta 1978, cuando conoció a una mujer en un bar una noche y le dijo que él tenía marihuana y que tenía otras cositas y que si quería comprarle y tal. Y la mujer le dijo que sí, que quería comprar. Pero Richard pensaba que quería comprar y que quería algo más y entonces intentó algo con ella. La mujer resulta que era lesbiana y lo
lo rechazó. Y Richard se enojó demasiadísimo, así que esperó a que ésta se fuera a su casa y cuando ella estaba durmiendo entró por la ventana y la varias ocasiones. Aquí fue donde Richard se sintió poderoso por primera vez y empezó a creer que era esa Biblia satánica que él llevaba siempre con él y que siempre leía la que le había dado esa fuerza y ese poder para empezar a poseer al resto de seres humanos, ¿no? Sentía que podía hacer con ellos lo que le diera la gana. 6 años después, el 10 de abril de 1984, cometió su primer, podríamos calificarlo así, no sé, porque todo eran delitos, pero cometió su primer delito terrible y grave, porque se fue a por una niña chino-estadounidense de tan solo 9 años, llamada Mei Linda Leung, y después la asesinó colgándola de una tubería. En este instante, Richard estaba acompañado por un cómplice menor de edad que todavía a día de hoy está suelto porque nadie sabe de quién se trata. Esto lo hizo en abril con la niña y ahora nos vamos unos meses adelante hasta junio, cuando volvió a atacar, esta vez a una mujer de 79 años. Luego esperó un poquito más, hasta el 17 de marzo de 1975, cuando atacó a María Hernández y a Dale Yoshi Okazaki. Como puedes ver por la niña a la que atacó y también por esta otra víctima apellidada Okazaki, pues él tenía mucha adicción y tenía mucha obsesión por todas las mujeres asiáticas. ¿Esto de dónde le venía? Pues efectivamente, de todas aquellas basuras que le metió su primo Mike de cuando estuvo en la guerra de Vietnam. Aquí, sin embargo, cometió un error, porque María Hernández se hizo la muerta después de que Richard Ramírez la atacó, cuando en realidad no lo estaba. Y además, el tipo, Richard, se dejó una gorra de AC/DC en la casa. María cogió esta gorra, la llevó hasta la policía y también dio una descripción detallada de su atacante. Por cierto, a su compañera de piso asiática sí que logró matarla. María hizo especial hincapié en el estado de la boca de Richard Ramírez. La describió como maloliente, podrida, dijo que le faltaban muchísimos dientes, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y que esto le daba un aspecto de payaso diabólico. El mismo día que fue a por María Hernández y a por Dale Yoshi Okazaki, se fue también a por otra mujer asiática, Tsai Lian-yu. 10 días después, el 27 de marzo, atacó a Vincent y Maxine Zara, un matrimonio. Luego hizo una pausa de un mes, porque estaba preocupado porque pues sabía que había dejado pistas y víctimas sin rematar cuando fue a la casa de María Hernández y estaba como diciendo, joder, me van a pillar y tal, pero pronto se le pasó el miedo porque volvió a atacar el 14 de mayo a Bill y Lillian Doi. Luego nos vamos hasta el 29 de mayo, cuando atacó a Mabel Bell y su hermana Florence Lang, que tenían 83 y 81 años. Al día siguiente se fue a por Carol Kyle y su hijo de 11 años. Para este entonces, Los Ángeles había entrado en un pánico absoluto y ya se referían a él como el Night Stalker, pero lo peor estaba por llegar. Todas las víctimas eran al azar, no tenían nada que ver unas con otras. Este tipo era todo lo que se le pasara por delante de los ojos, iba por ello. Llegamos hasta el 2 de julio y comenzaron aquí 2 meses de violencia continua, sin descanso. Atacó a Mary Louise Cannon, una viuda de 75 años. Luego a Whitney Bennett, de 16 años. El 7 de julio se fue a por Joyce Lucille Nelson y también a por Sophie Dickman. El 20 de julio fue a por Maxom y Lela. Ese mismo día, horas después, se fue a por Jane Aaron Kubanath y a por su esposa Somkid. Los siguientes serían Chris y Virginia Peterson, el 6 de agosto. El 8 de agosto se fue a por Elías y Sakina Abuwaz. Y en este punto Richard Ramírez pensó que ya tenía suficiente de Los Ángeles y se fue a San Francisco. El 18 de agosto en San Francisco se fue a por Peter y a por su esposa Barbara Pan. Con tantas víctimas en diferentes territorios y con formas tan distintas de atacar, siento no estar dándote detalles en este vídeo, pero curiosita, son demasiado terribles, demasiado terroríficos, demasiado macabros y crueles. Si quieres saberlos con exactitud, pues búscalos a través de Google, pero yo no quiero que te veas obligada, mientras que estás escuchándome contar la historia en este vídeo, a tener que oír ciertos detalles.
detalles, ¿vale? Entonces, como os estaba diciendo, con tantas formas diferentes de atacar, de asesinar, de robar, la policía estaba completamente confundida y tardó bastantes meses en darse cuenta de que estaban ante un mismo culpable. Un gerente de un albergue de San Francisco dio una pista clave cuando llamó a la policía para describir a un tipo que se había estado hospedando en su albergue. Dijo que tenía los dientes completamente podridos, que la boca suya era maloliente. Y entonces fue cuando a la policía se le prendió la bombilla y se dio cuenta de que tenía que ser el mismo tipo que había estado describiendo María Hernández. Llegaron a revisar la habitación donde se había hospedado Richard Ramírez el 17 de agosto, pero él ya no estaba. Se encontraron, sin embargo, un montón de pentagramas dibujados por toda la puerta del baño y se dieron cuenta de que se tenía que tratar del Night Stalker, porque estos mismos dibujos se los habían encontrado en todas las casas de sus víctimas, incluso muchas veces los dibujaba también en los cuerpos de sus víctimas. Richard Ramírez se encontraba viajando hacia el sur y allí intentó entrar en la casa de la familia Romero un 24 de agosto. Sin embargo, su intento fue frustrado por el hijo de 13 años de la familia, que se dio cuenta y avisó a los padres a tiempo. El Night Stalker, totalmente enojado, huyó y se fue en busca de otra casa, la de Bill Carnes y su prometida Inez Erickson, y aquí sí logró volver a dejar su sello de terror. Inez, sin embargo, logró sobrevivir, no como su esposo, que murió, y miró por la ventana viendo cómo Richard se alejaba en un Toyota naranja. Llamó a la policía y le dio una descripción detallada tanto del auto como del atacante. Una vez más, esta víctima volvía a describir que el asesino tenía una sonrisa macabra, que le faltaban todos los dientes, que su boca era maloliente y que los pocos que le quedaban estaban en un pésimo estado. El auto de Richard Ramírez, ese Toyota naranja en el que se montó para huir, fue abandonado el 28 de agosto. Pero fíjate, tuvo un fallito, porque por mucho esfuerzo que puso en limpiarlo, se dejó una huella en el retrovisor. Y entonces fue cuando la policía por fin pudo ponerle rostro y pudo ponerle nombre. Era el señor Richard Ramírez. ¿Recuerdas que te dije que cuando había estado vendiendo la marihuana en Los Ángeles, que había traído del Paso, lo ficharon bastantes veces por posesión? Pues gracias a esto fue que les salió en la base de datos. La policía pasó a poner la fotografía de Richard Ramírez en todos los periódicos, revistas y noticieros de Estados Unidos y se convirtió en el hombre más famoso y más buscado. Pero el único que no sabía que lo estaban buscando era él mismo, y esto pues claro jugó en su contra. Fue a visitar a su hermano a Arizona y regresó a Los Ángeles el 31 de agosto. Allí una anciana lo vio por la calle y como ya todo el mundo lo conocía, pues se puso a gritar: ¡El asesino! ¡El asesino! Lo había visto leyendo un periódico en un kiosco de Los Ángeles. El stalker tiró el periódico al suelo y salió huyendo por la autopista de Santa Ana, pero se dio cuenta de que sin vehículo no iba a lograr llegar muy lejos. Así que dijo: voy a robar uno. Se metió en un Mustang rojo que vio en un parking y además tenía las llaves puestas. Se dio un canto en la cabeza, dijo: Dios, qué suerte he tenido. Pero no se dio cuenta de que el auto tenía las llaves puestas porque su propietario, que se llamaba Faustino Pino, estaba trabajando debajo del auto. Cuando el stalker arrancó el auto para marcharse, Faustino salió de debajo del auto y no me digas ni cómo, logró agarrarlo a través de la ventanilla por el cuello. Lo hizo estrellarse contra una cerca y contra un garaje. Lo sacó del auto y lo tiró al suelo, pero por desgracia Richard escapó. Escapó y se fue en busca de otro auto para robar. Llegó hasta Angelina de la Torre, que tenía 28 años y que justo se estaba montando en el auto en ese instante. La agarró de mala manera y la tiró al suelo para entrar en el auto, pero ella se puso a gritar pidiendo ayuda y su esposo Manuel salió corriendo de la casa, atravesó el jardín, agarró un palo de metal y corrió hacia él. Mientras tanto, el vecino de enfrente, que se llamaba José Bourgoin, llamó a la policía porque se había dado cuenta de que tenían ante sí al Night Stalker, a Richard Ramírez. En este punto, Jaime y Julio, los dos hijos de este matrimonio, se dieron cuenta de que tenían entre sus manos al asesino. Salieron corriendo a ayudar a su padre para poder maniatarlo, para poder retenerlo y que no escapara. El esposo de Angelina lo golpeó varias veces con el palo de metal en la cabeza y lograron dejarlo semi-inconsciente. Entonces llegó Bourgoin a unirse a la
esta pelea y entre todos lograron ponerle las manos detrás de la espalda, atárselas y de esta manera que no pudiera huir una vez más. Cuando llegó la policía, lo metieron en el coche patrulla y es por eso que podemos ver estas imágenes en las que Richard Ramírez tiene toda la cabeza vendada porque le habían dado lo suyo y lo del inglés. Y poco me parece para lo que hizo. En la corte, Richard Ramírez fue acusado de 14 asesinatos y otros 31 delitos. Durante los juicios siempre hacía este gesto, mostraba la palma de la mano en la que tenía dibujado pentagramas satánicos. Y por cierto, también estaba todo el rato gritando ¡Viva Satanás! Loco de la vida, ¿vale? Porque después de hacer todo esto, ¿qué podemos esperar de él? Sin embargo, una cosa que a todo el mundo le ponía los pelos de punta es que siempre, cada vez que había un juicio contra él, fuera del tribunal, lo esperaban decenas de mujeres. Eran fans que le escribían cartas de amor y que incluso lo visitaban en la cárcel. Cuando te digo yo que estos psicópatas están locos, pero luego las que siguen a los psicópatas están triplemente locas y triplemente psicópatas. Después de 137 testigos que pasaron por la corte para contar sus versiones y 521 evidencias, Ramírez fue por fin declarado culpable de 43 cargos y recibió pena capital. Sin embargo, estuvo en el corredor de la muerte durante 23 años, cosa que yo no puedo comprender. O sea, yo no entiendo por qué se alargan tantísimo este tipo de cosas. Una vez que has sido condenado y que la evidencia está ahí y que todo es tan obvio, pues no entiendo qué necesidad hay de tardar tantísimo tiempo. Al final, ¿sabéis lo que pasó? Pues que Richard Ramírez terminó falleciendo por causas naturales a la edad de 53 años en 2013 por un linfoma. Durante el tiempo que Richard Ramírez pasó en prisión, se estuvo riendo de todo el mundo, porque se jactaba de que recibía 50 cartas semanales y que además tenía permiso para contestarlas. En ellas le preguntaba a sus fans cosas escalofriantes, todas relacionadas con temas sexuales, como por ejemplo, pues de qué tamaño tienes los pechos o de qué color es tu lencería, cosas así. Por eso os he contado al principio del vídeo que él presentaba un carácter y una actitud tan lasciva. De hecho, estaba constantemente de forma incontrolable y tuvieron que llevarlo a una celda aparte y a un pabellón aparte porque no había Dios quien lo soportara. O sea, estaba todo el día con lo mismo. Además de contestar a las cartas de sus fans, que no es poco, pues también se dedicaba a pintar. Estos son algunos de los dibujos que él hizo. Como podéis ver, todos tienen una pinta malísima, o sea, todos reflejan lo mismo, la podredumbre que hay en su mente y todos relacionados con el satanismo. Sin embargo, de entre todas sus admiradoras, sin duda, hay una que se destacó por encima de todas. En la prisión estatal de San Quintín, Ramírez encontró el amor más allá de las verjas. Sé que lo que estás oyendo ahora estás en plan... Pero sí, lo que te estoy diciendo es tal cual es. Se casó con una de sus amiguitas por correspondencia llamada Doreen Lee Oy. Yo sé que estás pensando que nadie en su sano juicio podría llegar a casarse con un tipo como Richard Ramírez. Sin embargo, curiosita, tienes que saber y tienes que aceptar, porque es que el mundo está así, ¿vale? Y tenemos que ser conscientes y decir, ok, o sea, es mejor saber que no saber. Que existen muchas mujeres en este mundo que están dispuestas a comerse una mierda si es necesario, con tal de estar en una relación con un hombre. O sea, se valoran tan poco a sí mismas y tienen tan poco amor propio que les da lo mismo a quien tengan al lado. Lo que quieren es tener a alguien al lado. Doreen, encima, la tía no era tonta precisamente. Estaba ya jubilada, sí, yo supongo que por eso, por el aburrimiento fue que cometió semejante estupidez. Pero el caso es que ella había sido editora de una revista toda la vida. O sea, te quiero decir, no era una tía analfabeta de las que no sabe nada y que le dices, este hombre es muy bueno y se lo cree, ¿no? Porque no ha visto nunca más nada en su vida. No, en absoluto. En 1985 habían comenzado a escribirse correspondencia y ella le había mandado un total de 79 cartas de amor. Lo visitaba 4 veces a la semana, que yo no entiendo esto cómo puede ser, porque que yo sepa, en las cárceles no te permiten tener tantas visitas semanales, ¿no? No sé. Bueno, al final Richard le propuso matrimonio en 1988, en el año que yo nací. Ay, Dios mío. Y en 1996 se casaron en la prisión de San Quintín. Tuvieron como invitados el hermano y la hermana de Richard Ramírez, también su sobrina y sus propios abogados. Ella dio unas declaraciones cuando salió con su vestido de novia y su ramo y dijo, es que yo no puedo evitar la forma en que el mundo ve a Richard, pero es que la gente no lo conoce como lo conozco yo. Pues menos mal. El matrimonio duró 6 años. ¿Por qué no más? Pues porque en el año 2009 una prueba de ADN
ratificó que Richard Ramírez había sido el que estuvo involucrado, el perpetrador de la violación y el asesinato de la niña de 9 años. Y aquí la esposa Doreen dijo: ay no, yo si matas gente adulta, ok, lo que tú quieras, pero que te metas con niños, esto no me gusta. Lo dejó. En 2013, cuando falleció Richard, sin embargo, se dieron cuenta las autoridades de la cárcel de que si nadie reclamaba el cuerpo, pues iban a tener que hacer con él lo que buenamente pudieran, pero es que tenían a alguien a quien llamar para que pudiera llevárselo, porque Doreen nunca se llegó a divorciar de él. En los papeles seguía apareciendo como su esposa. ¿Y qué dijo la familia de Doreen cuando se enteró de que ésta se había casado con uno de los asesinos en serie más infames de la historia de los Estados Unidos? Pues bueno, sintieron una vergüenza ajena terrible y la rechazaron por completo. Nunca jamás volvieron a hablar con ella porque sentían que su familiar era exactamente el mismo monstruo que Richard Ramírez, porque si no, no habría estado con él. Es así. A día de hoy no te puedo contar nada de la señora Doreen porque se desconoce su paradero, no se sabe si está viva, si está muerta, no se sabe absolutamente nada de ella. Desapareció cuando salió esta prueba en 2009 de ADN de la niña de 9 años y nunca jamás volvió a dar la cara. Ahora, curiosita, tengo que preguntarte dos cosas. La primera, ¿crees que hemos superado el reto de AliExpress relacionando el caso del señor Dientes Podridos con el irrigador dental? Y dos, ¿cuál crees que es la respuesta a esa pregunta que te he hecho al comienzo del vídeo? ¿Crees, después de escuchar esta historia, que un psicópata nace o se hace? No te marches sin antes activar la campanita de notificaciones para no perderte el resto de retos de AliExpress y ver si los sigo logrando o no. Suscríbete si todavía no lo has hecho para que lleguemos a los 100.000 curiositos sin censura. Y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!